el recaudo de de esta, de este PIN, de esta condición. Entonces, a raíz de ese retraso y a raíz de la presión de la federación, el Ministerio de Educación, pues, digamos que toma la responsabilidad de clarificar cuáles van a ser las nuevas fechas. Como les digo, no son fechas muy corridas, aquí las vamos a ver. No cambia la esencia del desarrollo del concurso. Mantiene las etapas, mantiene los criterios, mantiene los componentes, mantiene la condición de que va a ser desarrollada por una universidad pública que tenga facultad de educación. Lo único que hace es que el cronograma se debe modificar. Aquí está la parte donde dice que le compete al Ministerio de Educación Nacional definir el cronograma y aclara lo que tiene que ver con la autoevaluación. Entonces dice que junto a la prueba pedagógica se aplicará el cuadernillo de autoevaluación y de los demás instrumentos que acompañan esta etapa. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al cronograma. Particularmente, ¿qué se modifica? El cronograma, artículo 18 de la anterior resolución, es lo único que se cambió. Tengamos en cuenta estas fechas, compañeros, compañeras. Desde el 20 de marzo hasta el 12 de abril de 2024 se debe hacer la compra del NIP. A partir del 22 de marzo hasta el 16 de abril se deben inscribir los educadores que estén habilitados para presentar la evaluación de ascenso y reubicación. El 17 de abril va a ser publicado el listado de inscritos. Y a partir del 18 de abril hasta el 22 se van a admitir las reclamaciones si algún educador, teniendo los requisitos, teniendo las condiciones, no aparece en el listado de inscritos. Esto es muy importante, porque si dejamos pasar las fechas, vamos a tener la dificultad que después no vamos a poder acceder. Recordemos, y esto lo hablamos en alguna de las sesiones, que el ascenso y la reubicación es una acción voluntaria del educador según el decreto 1278. Si el educador no quiere inscribirse a la evaluación de ascenso y reubicación, no pasa nada, no lo van a sancionar, pues simplemente pues no va a poder acceder a la oportunidad, pero siendo una acción voluntaria del educador, recae una gran parte de responsabilidad del maestro o la maestra en estar pendiente de cada una de estas etapas que estamos viendo acá. A partir del 23 hasta el 29 de abril van a aparecer esas respuestas a los listados de inscritos, harán correcciones dependiendo de las solicitudes que hagan los maestros y el listado definitivo de los maestros que se inscribieron por cada entidad territorial será publicado el 2 de mayo. Acreditación y revisión de requisitos. Esto es muy importante. Recordemos que hay varios requisitos, principalmente ¿cuál está? Tener los 3 años de servicio, tener la evaluación del periodo de prueba superior al 60%, estar ejerciendo el cargo de manera regular y normal. Esos son los requisitos básicos. Entonces, después de que yo me inscriba, ¿qué va a pasar? Las entidades territoriales, o sea, las secretarías de educación, van a verificar que las personas que se inscribieron efectivamente tengan esos requisitos, o sea, se pueden presentar a la evaluación de ascenso o reubicación. El 16 de mayo se van a enviar los listados, ¿cierto? Por parte de las entidades territoriales al ministerio y el 21 de mayo queda en firme la lista de los aspirantes habilitados para participar en el proceso de evaluación. Bueno,
Aquí aparecen entonces, luego cada etapa, esto es algo que tenemos que tener claro, cada etapa tiene una posibilidad de reclamación, porque puede que algún maestro, teniendo el derecho, quede por fuera, que por algún error administrativo, que por alguna condición de pronto que no le compete, que no es su responsabilidad, haya quedado por fuera, de pronto una mala información por parte de la Secretaría de Educación, ¿cierto? Entonces, cuando ya haya salido este, este listado, se da la oportunidad de que del 22 hasta el 27 de mayo, los educadores presenten sus reclamaciones. Esto es muy importante, compañeros. Yo insisto muchísimo en las etapas. No dejemos pasar las etapas para que no tengamos dificultades, estemos muy pendientes de las fechas de publicación. He visto muchas veces como maestros y maestras que tienen todo el derecho para poderse presentar, por no haber acreditado una de las etapas o no haber diligenciado, lo pierden. Y recuerden que este es un derecho del educador, pero también es un deber, porque es voluntario. El educador no está obligado a presentarse. ¿Listo? Aparecen entonces acá las demás etapas, respuestas de las reclamaciones a esa lista a partir del 28 de mayo hasta el 11 de junio y el listado definitivo de quienes pueden presentar la prueba de ascenso o reubicación va a ser el 14 de junio de este año. ¿Cuándo va a ser la prueba? La prueba se va a aplicar el 27 de junio. Mire, les voy a contar una particularidad. Llegan solicitudes de maestros que nos dicen, ¿y por qué en vacaciones? ¿Cómo así que FECODE permite que eso se haga en vacaciones y no podemos? Compañeros, ha sido una lucha de la federación lograr que se haga esta convocatoria. Tratemos de, procuremos que este año tengamos la disposición, la disponibilidad de hacerlo dentro y de disponer del tiempo que requerimos, tanto para estar pendiente de la citación, como para estar muy puntuales para la presentación de la prueba. Recordemos que en las entidades territoriales, esto es importante, que en las entidades territoriales los periodos de vacaciones son distintos. Hay entidades territoriales que se cruzan. Van a haber entidades territoriales que seguramente sus calendarios académicos se van a cruzar. No todas las entidades territoriales tienen los mismos periodos, a veces se corren unas semanas, a veces otras, entonces eso para que por favor lo tengamos en cuenta y ya viendo estas fechas, digamos que el consejo que hoy les damos es que desde el 14 de junio hasta el 23 de agosto, que es como la etapa que requiere de nuestra presencialidad, estemos conectados con todo lo que tenga que ver con la presentación de nuestra prueba, con el análisis, con la consulta de los resultados y estar muy pendientes. Miren, no se imaginan la cantidad de casos que llegan, y eso pasó ahorita para el concurso docente, de maestros que no planearon bien sus actividades y porque se encontraban por fuera o por cualquier situación, porque recuerden, les insisto, los calendarios académicos de las entidades territoriales no son todos los mismos, no son iguales, son diferentes. Entonces, ¿cuál es el llamado? Que en este espacio de tiempo dispongamos de nuestra mente, de nuestro corazón para esto. Lo merece, merece que dispongamos del tiempo y que nos tratemos en lo posible, pues obviamente hay situaciones que se le salen a uno las manos, pero en lo posible de no comprometernos con nada más en esos espacios. Ahí están las fechas. Entonces, publicación del listado definitivo de habilitados, 14 de junio, citación a la prueba, 27 de junio, presentación de la prueba, 7 de julio,
Y procesamiento de resultados 23 de agosto y publicación. Por eso les insisto, miren los tiempos para presentar reclamaciones. Sugiero, insisto, en esa franja de tiempo, desde el 14 de junio hasta el 26 de agosto, no comprometamos nuestro tiempo. Dediquémoslo a esto. Lo merece la pena, vale la pena porque es nuestro futuro profesional, las mejoras salariales, bueno, lo que ya sabemos y todos aspiramos en este proceso, ¿cierto? Ahí está la publicación definitiva de los aspirantes que quedaron en firme, o sea, que no reclamaron resultados, que estuvieron conformes con sus resultados, se da el 2 de septiembre del año 2024 y la expedición de los actos administrativos de quienes no reclamaron y efectivamente superaron, se hará desde el 3 hasta el 23 de septiembre del año 2024. Ese es el cronograma que establece el ministerio. Ahora bien, habrá compañeros que presenten reclamaciones porque no están conformes con los resultados que les fueron publicados en su prueba. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a demorar las entidades territoriales y el ministerio para darle respuestas a reclamaciones? Desde el 3 de septiembre hasta el 6 de noviembre. ¿Cuándo esos maestros que presenten reclamación sabrán cuál fue la solución definitiva a su caso? El 7 de noviembre. ¿Y cuándo se expedirán esos actos administrativos de esos maestros que presenten reclamación? Del 8 al 29 de noviembre. Entonces, como nos damos cuenta, el cronograma, si bien se corre, no va a ser no es una afectación, digamos así, mayor. Sí se corren las demás fechas, por supuesto, pero si ustedes se dan cuenta, se ajustan para que todo se dé dentro de la vigencia del año 2024. Bueno, yo quería hacer esta aclaración porque pues es muy importante que lo conozcamos. Ahorita al chat del grupo vamos a compartir la resolución. Yo voy a invitar a la profe Camila que prenda su cámara y mientras yo le alisto la presentación, que vaya dando un saludito a nuestros compañeros y compañeras presentes. Bueno, compañeros y compañeras a nivel nacional, un saludo fraterno para todos, muy buenas noches. Mi nombre es Camila Castillo Toro, soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital, magíster en Educación. Pertenezco al Movimiento de Integración Democrática por la Regional Bogotá-Cundinamarca y pues a través de la Escuela de Formación Política y Sindical Oscar Contreras, nosotros desde el equipo MIT hemos venido haciendo un trabajo muy juicioso y muy comprometido con el tema de la prueba de ascenso y reubicación. Sabemos que de alguna manera esta prueba estaba congelada, por así decirlo. Se habían tenido muchas dificultades en el anterior gobierno para que esta se diera, pues ya en esta fase se inicia en este nuevo proceso de ascenso y reubicación y pues ya la mayoría de todos nosotros conocemos pues en qué vamos, en qué estamos y bajo qué parámetros pues vamos a ser evaluados y demás. Nosotros desde la Escuela de Formación Política Oscar Contreras hemos diseñado unos módulos que están relacionados con los ítems o los elementos de la prueba. Primero voy a hacer una explicación general de aspectos de la prueba y ya luego me basaré en un tema que es fundamental, que es todo acerca de el ambiente de aula, ¿listo? Entonces, pues primero hay que tener en cuenta que nosotros estamos haciendo este proceso bajo la resolución 025-624 de diciembre, en la cual se presenta y se da toda la introducción al proceso de ascenso y reubicación salarial para este 2024 y pues que esperamos que sean las mismas orientaciones para la segunda corte y para el tercer
ejercicio, sí es pues la prueba del curso, ¿listo? Sabemos que pues ha sido también un ejercicio desde el pliego de negociación que ha tenido la federación, cada uno de los integrantes de la federación en este Ministerio de Educación, en este nuevo Ministerio de Educación, pues ha intentado que todo se cumpla, se dé y se, y se dé para beneficio de los maestros. Teníamos el tema del PIN para hoy, pero pues bueno, como ya todos saben y lo dijo Joana, por un tema de contratación, pues no se puede, no se establece para estas fechas, pero sí hay que estar muy pendientes a lo que se viene y al proceso que se va a generar con las nuevas fechas. Entonces, la profe Joana nos presentaba de alguna manera la introducción que viene, a lo que van a ser las nuevas fechas de convocatoria, tanto para la venta del PIN, para la inscripción, para todo el tema de la presentación de la prueba. Entonces, si bien hay una información que es importante que la tengamos en cuenta, y es que, bueno, de acuerdo con lo que se nos informó el día de hoy, la compra del PIN va desde el 20 de marzo hasta el 12 de abril, entendiendo pues que se pueda solucionar con el problema de contratación que se está presentando en este momento. A partir del 22 de marzo hasta el 16 de abril vamos a tener la inscripción. Todos nosotros, los que estamos habilitados, que cumplimos obviamente con los requisitos que se solicitan, obviamente las dos últimas evaluaciones las últimas dos evaluaciones, el tema del cumplimiento de los 3 años, que no le falte ni un día a esos 3 años, y pues ya pues la inscripción de la hoja de vida, que pues todo el mundo la tiene montada en el CIEP. Esos son como los elementos que nosotros debemos tener en cuenta, porque lo que decía la profe Joana es muy importante. En el concurso, el concurso para acceder al magisterio, el concurso pasado, pues algunos profes no estaban muy pendientes de pronto de las instrucciones, de los requerimientos, de cómo se tenía que hacer el proceso, y a veces de pronto por una mala lectura o por un error de una información, por evitar, bueno, por cosas que nos pasan porque somos seres humanos y nos podemos equivocar, a veces pues ahí está el error y sí hay que tener conciencia en primer lugar de que, bueno, si nosotros vamos a estar en este proceso de ascenso y reubicación, pues debemos estar muy pendientes de todo lo que son las fechas y demás. Se dice que la presentación de la prueba, Joana decía que estaba para el 27 de junio, pero entiendo, y según lo que estaba leyendo, eh, la presentación de la prueba es para el 7 de julio y la citación para el 27. El 27 es la citación, el 7 de julio. Lo que pasa es que les decía, les sugería era que esas fechas, en lo posible, no salir de viaje, no distraerse. Esa era más como que contar con esa franja de tiempo hasta el 26 de agosto para poder tener disposición total para que no vaya a haber problemas. Perfecto. Y lo que dice la profe Joana, ya para el 23 de agosto del 2024, según este nuevo formato que nos envían, pues ya ahí tendríamos los resultados, la publicación de resultados, y del 8 al 20 de noviembre la expedición de los actos administrativos. Entonces, esto es muy importante porque ya con esto vamos a empezar a ordenarnos un poco mejor, teniendo en cuenta, como lo decía también la profe Joana hace 8 días, y que nosotros lo sabemos, pero a veces lo desconocemos, cada ente territorial expide el documento que orienta a cada Secretaría de Educación para todo este proceso. Bogotá pues ya lo hizo, Cundinamarca ya lo hizo, Medellín ya lo hizo, pero de pronto hay una que otra secretaría que todavía no lo tiene y demás. Bueno, recordemos algo muy importante. La prueba tiene una puntuación, ¿cierto? Esa prueba tiene una puntuación del 0 al 45. Hasta ahí usted va a llevar pues un ejercicio matemático sobre su prueba. La autoevaluación que se presenta el mismo día de la prueba va de 0 a 5 en la puntuación. Y ya luego va contando lo que son
los años de servicio, los movimientos por escalafón y el tema de las zonas. ¿Esto dónde lo podemos encontrar con mayor claridad? En la resolución 025-624. Allí pues se nos orienta todo acerca de la prueba y obviamente los tipos de prueba, teniendo en cuenta pues si somos docentes, somos rectores, coordinadores o tenemos de pronto algunos profes que están en condición de PTA, de ejercicio sindical. Entonces, siempre tengamos en cuenta que los documentos nos van a servir como esa estructura para ir orientándonos y también pues para hacer el ejercicio con las personas de orientarlas, pues porque de pronto a veces cuando vamos a hacer el proceso, las personas no saben y es muy bueno que si nosotros tenemos ya la información, pues la podamos compartir, la podemos, digamos que divulgar. Bueno, ya voy a entrar en proceso, entonces, frente a la prueba pedagógica está dividida en 4 núcleos importantes. Número 1, el contexto de la práctica educativa y pedagógica, pues que hace referencia a dónde y quiénes, ¿cierto? El espacio, el tema de la realidad educativa y el ejercicio de la práctica pedagógica. El segundo elemento es la reflexión y planeación de la práctica pedagógica, que es ya el ejercicio como de la didáctica, el para qué, las metodologías y demás. El tercero, la praxis pedagógica. ¿Cómo? ¿Cómo desarrollo mis clases? ¿Cómo oriento los procesos? Hay que tener en cuenta los elementos y los escenarios de ley, no nos podemos alejar de esto, entonces volver al 1860, volver a la ley 115, volver al manual de funciones de nosotros los docentes. Creo que esto nos va orientando bastante sobre el proceso que estamos desarrollando. Y el cuarto aspecto es el ambiente de aula, en el cual pues vamos a trabajar el día de hoy a partir de un ejercicio muy sencillo de evidenciar pues elementos fundamentales de lo que sucede en el aula de clase. Pero básicamente yo quiero iniciar con una reflexión y es que para lograr un buen ambiente de aula, un buen ambiente de clase, se necesita de una muy buena relación en la comunidad educativa. Se necesita de maestros, maestras, rectores, rectoras comprometidos con los estudiantes, comprometidos con sus comunidades. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces de pronto lo que limita este aspecto del ambiente de aula son cosas que se pueden solucionar de mejor manera, que se pueden solucionar hablando y que a veces por el afán pues del ritmo del día a día nosotros pues desconocemos o no prestamos atención. Entonces, para este punto yo quiero hacer referencia a todo lo que es el escenario normativo y básicamente lo que es la ley de convivencia, la ley de convivencia escolar, la 1620. Pues nosotros todos aquí manejamos la ley de convivencia escolar, manejamos pues todo el tema de lo que son las rutas de atención, todo lo que se hace a través del debido proceso y demás, pero también es pensar quiénes están en las comunidades educativas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Objetivo de formación en esas comunidades educativas. ¿Será que nosotros estamos desarrollando unos procesos acordes a esas realidades educativas, a esos contextos pedagógicos en los cuales estamos inmersos? ¿Será que realmente hay una reflexión de nuestro trabajo, de nuestra práctica pedagógica y vamos variando en lo que es esa praxis de acuerdo a la realidad? Entonces, esa es una invitación para el día de hoy. Un elemento fundamental es repensar, repensar sobre lo que sucede en la escuela y sobre cómo se generan esos ambientes de aula. Ay, no sale la diapositiva completa, no sé por qué, pero bueno, en esta segunda diapositiva pues ya hablo básicamente de lo que es el ambiente de aula. Para lograr un buen ambiente de aula, siempre tenemos que empezar por una herramienta que es fundamental y es el diálogo. Si no hay diálogo, si no hay concertación, si no hay escucha, y eso sí, pues es muy importante,
Y si no se generan buenos procesos de comunicación, el ambiente de aula se afecta bastante, tanto relación docente-estudiante, relación docente-docente, relación docente-directivo, relación estudiante-estudiante, porque no solamente el ambiente de aula desde, ay, cómo se tratan los estudiantes o cómo se van dando sus relaciones, sino que también debe haber toda una característica del contexto educativo para que el ambiente de aula realmente tenga sentido y funcione. En ese sentido, el ambiente de aula, pues hay que tocar 4 aspectos fundamentales. Número 1, desarrollar habilidades para manejar dinámicas de grupo y para saber construir normas de convivencia que no afecten al otro, que no dañen al otro. A veces nosotros pensamos que para mejorar la convivencia tenemos que colocar unas normas muy fuertes, eh, casi que unos imperativos que dificultan que el proceso del estudiante se dé con óptimas condiciones. No, o sea, nosotros estamos en pleno siglo XXI y creo que ya hay que derribar ciertos aspectos tradicionales que pues, se han venido trabajando en educación y que debemos empezar a leerlos de una manera muy distinta y sobre todo con el respeto que se debe, porque ya pues los chicos de hoy en día no son los mismos chicos de hace 30 años, ¿cierto? Entonces todo cambia y en esa medida es importante aprender a manejar dinámicas de grupo, a construir normas de convivencia con los estudiantes, a diseñar juegos de rol y a desarrollar esos aspectos que le permiten al estudiante pensar, repensar en el otro y ajustarse a unas realidades con un respeto profundo y una tolerancia vital en el sentido de, bueno, cómo estamos desarrollando nuestros ambientes de aula para mejorar todo el proceso del aprendizaje. Además de esto, pues se recomiendan las técnicas de grupo para generar procesos de análisis sobre la identidad. No tenemos unas escuelas eh, iguales. La escuela que tengo yo en Cundinamarca es distinta a la escuela que se encuentra ubicada en el Caquetá o en La Guajira y que ese ambiente que está alrededor de esa escuela permea todo lo que son los procesos educativos. Entonces, cuando nosotros estemos de cara a la prueba, pensemos, pensemos que si es un análisis de caso, bueno, ¿cuál es la mejor posibilidad para atender a mi estudiante, para que mi estudiante se sienta pues válido, que se sienta que está siendo escuchado, que está siendo tenido en cuenta? Pues por eso yo creo que es importante manejar como esas técnicas de grupo para aprender a desarrollar los procesos de aceptación de diversidad en las aulas educativas. El siguiente aspecto, pues las normas de convivencia, que ya sabemos que hay unos aspectos legales de acuerdo al escenario educativo y que obviamente determinan un paso a paso. Entonces, las rutas de atención integral, los procesos de prevención, promoción y demás que hacen parte de la tarea del docente. Y finalmente, un cuarto aspecto que es la práctica docente del clima escolar. Entonces, en esta medida, pues vamos entendiendo que muchos aspectos del clima escolar están relacionados con la práctica docente. ¿Listo? Y si este docente es un docente que está todo el tiempo innovando, que está generando una curiosidad en sus estudiantes, que ve el aula no desde las 4 paredes que están allí, sino la ve desde una diversidad y desde unos aprendizajes para la vida y mediados por la dignidad del ser humano, yo creo que allí empieza a cambiar los procesos de convivencia y obviamente de ambiente escolar. En la tercera diapositiva, pues tenía la relación del marco del diseño de la prueba, que ya lo sabemos, y esos 4 aspectos que estamos tocando. Y si nosotros nos vamos a ese cuarto Cami, aspecto, ya te voy a volver a colocarla, porque es la versión del PowerPoint la que no me dejó cargarla. Si quieres, continúa, que yo ya te la coloco bien, vale, ¿listo? gracias, tranquila yo. En este sentido, cuando nosotros estamos relacionando el ambiente, habla, por ejemplo, del docente, pues vamos a saber que están determinados por las relaciones docente-estudiantes y esas dinámicas que yo
puedo manejar en el aula, cómo puedo manejar los procesos de convivencia, de diálogo, de manejo de los conflictos, del acercamiento a la diversidad, porque pues son elementos que en nuestro contexto social pues está relacionado. Y ya pues en el ejercicio de rectores, obviamente, o directivos, cómo son esas relaciones con la comunidad educativa, cómo son las dinámicas de la institución, en los coordinadores, las relaciones obviamente con la comunidad educativa y las dinámicas que se generan en las instituciones educativas. Para los docentes orientadores, pues se relaciona casi que igual, que es esa relación con las comunidades educativas y también muy ajustado a lo que es directivo, docente y coordinador, las dinámicas de la institución. Es decir, nosotros estamos mirando hacia lo macro, ¿listo? En este sentido, cuando nos piden posibilitar un aprendizaje para esta prueba, el aprendizaje más sincero es evaluar estos 4 aspectos, evaluar nuestro contexto de la práctica educativa y pedagógica, nuestra reflexión y planeación de la propuesta escolar, de nuestros lineamientos, pues algunos estamos en desacuerdo, otros de acuerdo, bueno, pero nos toca, ¿listo? Los temas de praxis pedagógica y dirección escolar, orientación escolar y demás, y el tema de ambiente institucional. Nosotros no podemos alejar o no podemos verlos distintos, los 4 en esta prueba pedagógica empatan hacia un solo fin, y es el fin de la educación. Y bueno, ¿cuál es la educación que queremos en Colombia? Y nosotros los docentes, desde nuestra transformación, desde esos intelectuales de la educación que somos, cómo lo llevamos a cabo y demás. Para referenciar este aspecto de ambiente de aula, como les dije hace un momento, pues todo se basa en la ley 1620. ¿Listo? Entonces, ¿de qué manera pues nosotros entendemos la ley y hacemos que esa ley tenga sentido? Tenga sentido porque a veces, voy a comentarlo muy de manera personal, la registramos en un papel, pero se nos olvida cuál es la finalidad que esta tiene. Entonces, Joanita, estamos en una diapositiva más adelante. Entonces, si bien cuando hablamos de la ley, pues nos toca hablar de lo que es la ruta de atención integral, todo lo que es el tema de la promoción, para manejar la sana convivencia, la prevención, para que se dé eh, un clima acorde a lo que se necesita, a lo que los estudiantes requieren, las comunidades requieren. Obviamente el tema de atención cuando ya tenemos alguna situación de vulneración de derechos humanos, vulneración por violencia, vulneración de acoso sexual, es decir, esto es muy diverso y lo tenemos que pues entender desde esa manera. Y ya el seguimiento, que el seguimiento pues es que cada institución y aquellos entes de control hacen el debido proceso para que se siga, se tenga en cuenta esa situación, no vuelva a ocurrir y se obviamente se ejerzan los canales que deben estar insertos allí en todo el tema de la ley de convivencia. Discúlpame, Cami, ahí ya estamos bien en tiempos de las diapositivas. Sí, señora, perfecto. Ah, listo, bien, gracias. Qué pena contigo. Sí, ahí, perfecto. Sí, ahí estoy bien. Sí, señora. Listo. Entonces, como les venía diciendo, pues, si bien esos 4 aspectos de la ruta de atención para la convivencia escolar hacen parte de todo lo que es la ley 1620. ¿Y cómo determinamos esto? Pues muy sencillo, en los manuales de convivencia. Nosotros los docentes tenemos que hacer parte del manual de convivencia. No es responsabilidad de unos o de nuestro rector, no, es responsabilidad de todos. Entonces, ¿en qué medida nosotros los docentes pues estudiamos este Sistema Nacional de Convivencia Escolar y empezamos a proyectar, a ejercer, como lo veo desde mi realidad escolar? Y, por ejemplo, en la prueba se presentan muchos casos
donde pues básicamente lo que se hace es entender cada aspecto de la ruta de atención integral, cuál es la función de la promoción, qué es la prevención, hacia dónde va la atención y cuáles son las dinámicas del seguimiento. ¿Listo? Y para esto, recordemos que hay unos protocolos. Todos creo que hemos trabajado en nuestros manuales de convivencia lo que significa la ruta de atención integral y el protocolo a través del manejo del conflicto y cómo en ese primer paso son pues situaciones que las podemos solucionar allí en la escuela y que son pues acciones que se cometen de manera inadecuada, esporádica, que generan mal ambiente, pero que no generan un daño al cuerpo, a la mente, que no genera un daño físico. En la tipo 2 ya sé y ya sabemos los docentes que son situaciones que son reiterativas, que son violentas, tipo psicológico, físico, sexual, bueno, variado, y que son agresiones escolares, la conocemos como con el tema de acoso escolar, llamado bullying, o también existe pues la forma del ciberacoso, que también pues en nuestras escuelas a veces se comete, que pues también afecta bastante el clima escolar y que se presenta de manera sistemática o repetida. Hasta ahí este segundo aspecto. Y que sé que tengo que activar la ruta. ¿Listo? Y pues la tipo 3 que ya son situaciones muy complejas de delito, de daño a la integridad, daño a la formación sexual, abuso sexual, y pues estas ya son mucho más delicadas y sabemos que tenemos que contar con entidades nacionales para que estén allí presentes, Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, si no estoy mal también están allí las comisarías de familia y demás. Para cada una de estas hay una forma en la cual se debe actuar, ¿listo? Frente al Sistema Nacional de Convivencia Escolar y los protocolos, esos tipo 1, tipo 2, tipo 3 tienen como un paso a paso. El tipo 1, pues, es manejarlo de manera pedagógica con las personas involucradas, siendo muy imparcial y siendo justo. Y aquí esto es muy importante porque el tema de la justicia escolar es un concepto que se tiene que recuperar. Nosotros no sabemos qué significa la justicia y, por ejemplo, lo vemos en nuestra realidad como país. Todo este tema que se ha generado por la no elección de la fiscal, por todo lo que son los antecedentes de quienes están responsables allí. O sea, nosotros sabemos que nuestro país vive una crisis muy grande por el concepto de justicia y nosotros como instituciones educativas, como rectores, coordinadores, orientadores, docentes, debemos tener una responsabilidad muy grande y enseñarle a nuestros estudiantes y a nuestros padres de familia qué significa eso y poderlo llevar a cabo en nuestras instituciones, porque pensamos, ah, no, es allá, mientras que en el salón de clase pasan cosas, suceden cosas, en el colegio pasan cosas, nadie se da cuenta, nadie hace nada. Yo creo que aquí sí nosotros los maestros tenemos que empezar a tomar una conciencia fuerte sobre, bueno, qué está pasando a nuestro alrededor y cómo nosotros estamos siendo propositivos para que esto se pueda mejorar. En el tipo 1 está también el compromiso, hacer los seguimientos y los compromisos con las partes. Bueno, ¿por qué sucedió? ¿De qué manera sucedió? Siempre invitando al diálogo. Siempre tratando de que las situaciones sean con el debido respeto, con la tolerancia posible. eh, y hasta creo que en nosotros debe haber como una empatía muy grande porque pues nosotros somos los que orientamos y ahí debe estar esa idea de lo que pues debe pasar a nivel de convivencia escolar y demás. En el tipo 2 ya se brinda una información y atención casi que inmediata desde el sistema de salud y obviamente se remiten los casos
autoridades administrativas cuando se requiera el restablecimiento de los derechos. También se tiene que involucrar a los que están allí inmersos para que se den las soluciones específicas. Se tienen que informar a padres de familia, madres, acudientes y generar los espacios para solucionar eso que es acontecido y obviamente remitir al comité de convivencia escolar que tiene todas las instituciones que son las encargadas de revisar los casos y hacer el seguimiento respectivo y demás. En los procesos tipo 3 se brinda atención física, mental, inmediata al afectado y se tiene que informar ya, así, rápido, a la Policía de Infancia y Adolescencia o al ICBF. Se reporta, se citan los integrantes del Comité de Convivencia Escolar para que de manera muy urgente se analice el caso y pues se pueda pues adoptar las medidas necesarias y se brindan todas las medidas para proteger a las víctimas. Y creo que esto es muy importante, además de hacer el reporte al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, que básicamente es un sistema en el cual nosotros reportamos cuando hay situaciones delicadas en las instituciones educativas. Entonces, frente a este tema, se debe generar un ambiente sano para el desarrollo del potencial de los estudiantes. Todo el tiempo nosotros debemos procurar porque nuestros ejercicios didácticos y pedagógicos puedan posibilitar la sana convivencia, puedan posibilitar el cambio de rol, puedan posibilitar la reflexión. A veces no sé si pues en nuestra metodología a veces pensamos que la acumulación del saber es lo más importante. No, no. Es muy importante, sí, pero va más allá porque es la formación como ser humano lo que nos debe inquietar y lo que debe ser vital en este aspecto. Y obviamente, como lo he dicho a lo largo de esta presentación, brindar todas las herramientas para que se den unas relaciones de tolerancia y respeto. Si no hay tolerancia y respeto, pues los ambientes de aula se afectan un montón. Frente a lo que dice el Ministerio de Educación en el documento del 2015 sobre el ambiente escolar, en la página 20, ellos nos remiten a pensar en que el ambiente escolar es entendido como esas relaciones que son favorables, ¿cierto?, entre los miembros de la comunidad educativa y que obviamente hacen parte del día a día y que básicamente nos ayudan a mejorar nuestra convivencia. Eh, Aquí tomo esto del ministerio y es que un ambiente escolar positivo es fundamental para que todos se sientan seguros en la escuela. No solamente los docentes, los estudiantes, los padres de familia, la misma comunidad, porque un buen ambiente genera que se disminuyan diferentes aspectos del estrés, de la angustia, y sabemos que estamos en una época difícil porque el tema de la salud mental está siendo afectado y yo pues a veces como con tristeza veo tantos niños con estrés, depresión, ansiedad, con cuadros psiquiátricos muy fuertes y pues también esto nos debe generar un proceso de reflexión a nivel de los ambientes escolares y generar unos compromisos para que se pueda construir un ambiente positivo y como lo dije hace un momento, no solamente el aprendizaje sea lo que más se rescata, sino que también esas relaciones y esas vivencias también sean importantes y las llevemos o se las dejemos ver a nuestras comunidades como importantes. Finalmente, y para ir cerrando este tema, entonces, frente a las normas de convivencia que debemos tener en cuenta para la prueba. Número uno, la ley 1620. Si nosotros pues no tenemos en cuenta esta ley, pues difícil puede ser analizar un caso en relación a la prueba de ascenso y reubicación. Entender el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, ¿cierto? Comprender que el PEI es nuestra realidad educativa.
Entonces, ¿será que ese PEI que nosotros estamos abordando desde el contexto de la práctica educativa hace o nos brinda herramientas para mejorar el clima escolar o el ambiente de aula? Es muy importante. Tienen que ser PEIs que estén relacionados con nuestro contexto. Muy complicado manejar un proyecto educativo que no vea a sus estudiantes, no vea a sus comunidades, no vea a sus directivos, a sus docentes. Esto también es un elemento fundamental y viene a ser un aspecto de vital importancia dentro del análisis a la prueba. Y los manuales de convivencia, que obviamente cada institución adopta según sus realidades, según sus características, según sus problemáticas y demás. Y obviamente entender la relación aula, escuela y entorno escolar en la cual estamos inmersos todos, desde pues obviamente nuestro oficio, pero entendiendo lo que implica. Entonces, para ir como ya llegando a las conclusiones, en los fundamentos de la ley 1620, qué se toca o qué se habla y qué se tiene que tener en cuenta? Primero, la corresponsabilidad. Hacia quiénes vamos o hacia quién está ligada la relación y cómo se generan esas relaciones. Que entender que políticamente hay unos sujetos de derechos, ¿cierto? Esto es importante porque a veces pensamos o a veces en la escuela se olvida que quienes están allí, quienes están inmersos en el proceso educativo, pues somos sujetos de derechos, ¿cierto? El tercer aspecto es el aspecto de la prevención de las violencias por todos los medios posibles, desde nuestros aprendizajes, desde la matemática, el lenguaje, la biología. Hay que prevenir la violencia y la violencia desde todas sus formas y provocar a la convivencia pacífica y resolución de conflictos, que no es solamente desde Cátedra de la Paz. Entendemos o a veces pensamos que la responsabilidad recae en Cátedra de la Paz y en ética. No, nosotros desde todos los ejercicios que hacemos como docentes, directivos, coordinadores, tenemos que ayudar, potenciar para que la convivencia sea pacífica y darles herramientas a nuestras comunidades para resolver los conflictos de una manera pacífica. En todo lo que tiene que ver con el entorno escolar o los aspectos del espacio escolar, siempre nosotros debemos pensar que para mejorar nuestro ambiente de aula tenemos que tener estos 6 criterios en cuenta. Primero, ¿qué actividades planteamos? Estas actividades son de interés para nuestros estudiantes, que generan en nuestros estudiantes de manera convivencial cómo esta actividad permite que se mejore la convivencia o a veces esta actividad, cómo nos afecta el clima escolar o la convivencia. Segundo, la participación. Nosotros sabemos que nuestros estudiantes son el alma del espacio escolar y la participación de ellos debe ser vital. Y por ejemplo, aquí yo sí quiero ser muy precisa que dentro de los mecanismos de participación el gobierno escolar es muy importante y hay que darle fuerza a los gobiernos escolares de las instituciones educativas y empoderarlos para que pues tengan unos buenos procesos de participación, no solamente a nivel escolar, no, también a nivel local, a nivel departamental, a nivel global. Y yo creo que con los mecanismos de participación, muchos aspectos del clima escolar mejoran. El tercer elemento es la comunicación. Si nosotros tenemos muy buena comunicación, las cosas cambian y cambian para bien. Y los recursos, el cuarto aspecto. Sabemos que tenemos unos contextos difíciles porque a veces llegamos a instituciones educativas donde los recursos son mínimos, pero pues también es importante aprender a como a salir de ese aspecto de que si no tengo, entonces no lo puedo hacer. No, miremos o inventémonos, seamos creativos a ver de qué manera podemos innovar y crear algo para que eso sea como un recurso y fortalezca los procesos en el espacio escolar. El quinto aspecto, acuerdos claros, acuerdos desde el respeto, desde la vida digna,
desde mirar al otro también como un ser humano, porque es necesario volver a estos elementos de la reflexión y el cuidado por el otro. Y finalmente los procesos de evaluación. Un proceso de evaluación que le permita a los estudiantes y a las comunidades crecer, unos procesos de evaluación que sean formativos, unos procesos de evaluación que también nos den cuenta de ciertas características de los espacios y de los ambientes escolares y que vienen a tomar pues incidencia en la realidad educativa. En nuestro contexto y ya para el tema de la prueba, hay unos deberes como docentes para este aspecto del ambiente de aula. Y es, primero, identificar, reportar y hacer seguimiento de los casos. Si nosotros a veces no estamos pendientes de esto, pues nos puede generar dificultades. Transformar las prácticas pedagógicas. Siempre hay que hacer un ejercicio de autoevaluación para ver, bueno, en qué voy bien, en qué voy mal, cómo lo mejoro y de qué manera pues esto me aporta. Participar en los procesos de formación en convivencia escolar. A veces dejamos la responsabilidad solamente a los que hacen parte del comité de convivencia escolar, pero no, la convivencia escolar es una tarea de todos, absolutamente de todos. Y contribuir a la construcción e implementación de los manuales de convivencia. En esto sí nosotros como comunidades educativas tenemos que ser muy fuertes y ir construyendo sus manuales de convivencia. Hay cosas que ya nos sabemos que por la realidad educativa, por el contexto, pues debemos dejar a un lado y debemos mejorar o adoptarlo según lo que se esté haciendo o según la realidad educativa del contexto. En este sentido, a partir de la prueba, hay 3 ejemplos que quiero que analicemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A mí, yo no te he corrido las diapositivas porque tú no me has indicado. Ay, Dios mío. Tienes que estar pendiente porque si tú no me dices en cuál te pongo, pues yo te las he corrido, pero no me has dicho. Ok. Bueno, entonces vamos ya a los ejemplos, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Y siguiente, acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, mis profes? Vamos a escribir en el chat la respuesta que creamos correcta. Las 3 preguntas están ligadas con ambiente de aula. ¿Listo? Pero yo las enmarqué en todo el tema de convivencia escolar. Entonces, la idea es que ustedes a través del chat den su respuesta. ¿Listo? Y vamos a ir explicando cada pregunta. Primero, durante el momento de regreso al recreo, 2 estudiantes se agredieron física y verbalmente frente a sus compañeros de curso. La acción que interviene apropiadamente a la situación, o que interviene apropiadamente a la situación, es debatir en el aula de clases el papel del conflicto en las relaciones entre las personas y las enseñanzas que se puedan derivar de enfrentarlas, valorando y respetando las diferencias. B. Discutir el hecho con todo el grupo y la aplicabilidad de las sanciones establecidas en el manual de convivencia escolar para que el hecho sirva de lección. C. Analizar con las partes los hechos y definir acciones que conviertan la situación en una oportunidad para aprender de las confrontaciones físicas, perdón, aprender que las confrontaciones físicas no resuelven los problemas. D. Verificar con los testigos las implicaciones legales que pueden derivar de las agresiones e implementar acciones preventivas que eviten consecuencias indeseables. Bueno, teniendo en cuenta lo que están diciendo en el chat, la respuesta creo que es muy evidente según lo que se ha explicado en este momento. Cuando nosotros estamos haciendo esta relación de esta pregunta, nos basamos en lo que implica la ley de convivencia escolar, ¿cierto? Y básicamente estamos manejando lo que es eh, tipo 1, una situación tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este aspecto? Analizar con las partes. ¿Por qué? Porque son 2 estudiantes que se agredieron físicamente y verbalmente. Los otros compañeritos sí estuvieron allí viendo, pero no ejercieron ningún proceso de afectación. Entonces, según lo que nos dice
la ley 1620 y según lo que nosotros como principio debemos hacer es analizar con las partes los hechos, qué pasó, por qué, para qué, ¿cierto? Y definir acciones que conviertan la situación en una oportunidad para aprender, ¿cierto? Que un golpe, una mala palabra, no va a resolver los problemas. Y siempre, obviamente, desde la reflexión. Entonces, muchos profes han contestado bien, muy bien. Entonces, sí, para todos es la C. Muy bien. Siguiente diapositiva, Joanita. En las instituciones educativas se llevan a cabo distintas estrategias de formación para la convivencia escolar. Si se opta por una visión orientada a generar una integración transversal de la formación de ciudadanos, usted debería o usted partiría de establecer y dar a conocer mediante campañas un conjunto de valores que los adultos consideran socialmente deseables, hacer explícito el currículo culto que es transversal a todas las disciplinas y que es determinante en la formación ciudadana, lograr que en los espacios dedicados a la formación ciudadana se articulen los saberes de otros campos del conocimiento, contribuir a que las interacciones entre los educadores de distintas áreas, haya un debate mutuo y un conocimiento, un reconocimiento del mismo. Entonces, según la pregunta, en las instituciones educativas se llevan a cabo distintas estrategias para la convivencia escolar. Si se opta por una visión orientada a generar una integración transversal de la formación de ciudadanos, usted partiría de cuál sería entonces la respuesta allí. Entonces, A, B, C o D. Entonces, ojo porque esta pregunta hay tres posibles. Pero entonces, ¿cuál es la más cercana teniendo en cuenta que la formación de ciudadanos y la convivencia escolar es transversal, ¿cierto? Bueno, muchos dicen que la C, lograr los espacios dedicados a la formación ciudadana, se articulen los saberes de otros campos del conocimiento, o hay algunos que dicen que es la D, contribuir a que las interacciones entre los educadores de distintas áreas haya debate y mutuo reconocimiento. Bueno, aquí hay dos posibles. ¿Listo? Número uno, lograr que en los espacios dedicados a la formación ciudadana se articulen los saberes de otros campos del conocimiento. Es decir, que en lo que es ligado a la formación ciudadana de la convivencia podamos relacionar otras áreas, ¿cierto? Pero también hay una que es muy importante y que pues hace parte de lo que nosotros, o bueno, nosotros no, lo que la pedagogía crítica ha denominado como el currículo oculto, que es eso que sucede allí en el aula, que no está específico en el currículo, pero es fundamental. Entonces, hacer explícito el currículo oculto, que es transversal a todas las disciplinas y que es determinante en la formación ciudadana. Entonces, teniendo en cuenta que estamos en busca de un proceso que sea transversal desde la formación para la convivencia escolar, la respuesta, y aquí yo sé que muchos me van a alegar, es la B. Tanto la C y la B son válidas, las dos son válidas, pero la que más se acerca a todo el proceso de formación ciudadana es la B, ¿listo? Desde la perspectiva de la pedagogía crítica, ¿listo, mis profes? Y nos vamos con la última diapositiva. Joanita, la última. Ya. Entonces, los educadores de una institución educativa enfrentan problemas de acoso escolar, matoneo, bullying, entre pues, sus estudiantes. Los educadores reconocen que es un problema complejo y común en un contexto de violencia familiar y social. Por esto, y ojo que aquí me estoy relacionando con el primer aspecto, que es contexto de la práctica educativa. ¿Listo? Vamos a mirar. ¿Qué pasa allí? Los educadores de una institución educativa enfrentan problemas entre sus estudiantes.
Los educadores reconocen que es un problema complejo y común en un contexto de violencia familiar y social. Por esto, A, se encargan de llamar al psicólogo o al coordinador de disciplina para que los expertos ofrezcan alternativas de acción. B, llaman a los padres de familia y a los acosadores para que ellos los castiguen y controlen a sus hijos. C, identifican a los acosadores y los sancionan ejemplarmente para que estos actos no se repitan. D, acuden a sus conocimientos y experiencias para analizar el problema y las alternativas de acción. Ojo porque la pregunta me dice, los educadores reconocen que es un problema complejo y común en un contexto de violencia escolar. Por eso, ¿qué se debe hacer? Obviamente, acudir a la experiencia, al trabajo docente, a nuestra práctica para analizar y generar unas alternativas para que estos episodios de afectación en el aula no se den. Entonces, creo que muchos estamos de acuerdo. Algunos dirán, bueno, sí, encarguémosle al psicólogo, al coordinador, pero recordemos, y yo sí quiero ser muy sincera en este sentido, es que el clima escolar no es solamente de algunos, el clima escolar nos invita a todos. Y aquí estamos hablando del cuarto aspecto, que es ambiente de aula. Entonces, es la relación entre docentes, entre rectores, entre coordinadores, entre orientadores, todos los que estamos allí inmersos en la práctica educativa para mejorar nuestros procesos de ambiente de aula. Obviamente, desde la experiencia, sí, claro, o el psicólogo, el coordinador tiene unas funciones específicas, pero, pero no son los únicos que deben ofrecer las alternativas. También los educadores en este sentido debemos ofrecer las alternativas y por eso la ley de convivencia escolar es muy clara en los aspectos de análisis y de función de los mismos. Para todos mis profes, un placer pues, estar con ustedes. Discúlpenme a veces que yo hablo como raro, me, me trabo con facilidad, pero pues lo hacemos desde nuestra práctica, desde nuestro ejercicio como docentes y pues espero que estos episodios, estos cursos, estos momentos sean muy productivos para todos ustedes y siempre analicemos nuestras realidades educativas y que no se nos olviden esos cuatro aspectos de lo que significa el proceso de ascenso. Analizar el contexto y práctica educativa, la reflexión y planeación de nuestra práctica pedagógica, la praxis pedagógica y el ambiente de aula. A todos, muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia, por escucharme y pues muchas gracias al MIT por hacer esta iniciativa tan bonita y tan importante para los profes, que espero que les vaya muy bien y esos 126.000 movimientos se nos garanticen para todos. Gracias. Bueno, Cami, gracias. Vamos a dar un breve espacio de preguntas, unas intervenciones para los compañeros, entonces ahí para que estés pendiente. La idea ¿cuál es, compañeros y compañeras? Antes de que abran sus micrófonos, nos organizamos como siempre, levantamos la manito y en el orden en que van levantando la manito les vamos a dar las intervenciones. Cami, tú me dices si damos al final una sola intervención o si tú quieres ir respondiendo. ¿Cómo crees que sea? ¿Al final? Sí, señora. Entonces, vamos ahorita en la medida durante el desarrollo en el chat, les vamos a compartir un material que tiene que ver con esta sesión. Ya ahorita se los vamos a pegar ahí en el chat para que ustedes lo puedan consultar. Y las diapositivas que Camila nos compartió para que podamos, las diapositivas se les van a enviar a los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Entonces, correcto. Ya tenemos manitas levantadas, entonces vamos a mirar. Y Cami, yo te voy diciendo, primero tiene la mano la compañera Caterine Vanegas, luego Neida y se alista Yosenis. Entonces, Caterine, vamos a ser muy precisos en las preguntas, para respetar el tiempo porque hay varias manitos levantadas, entonces para poderles dar a todos la participación. ¿Listo? Entonces, Yosenis. No.
Disculpe, fue que la manito se me marcó acá, ¿o yo? Disculpe. María Eugenia Maecha. Disculpe, no, fue una intervención que acá me metieron la manito. Bueno, voy a bajar todas las manitos y me las vuelven a levantar solo las que quieren participar y hacer preguntas. ¿Listo? Ever Martínez, tienes la palabra. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, con respecto a la pregunta anterior, que donde se dio como respuesta a la D, me queda la inquietud, la ruta de convivencia escolar. O sea, si yo me quedo en el análisis y yo busco hablar con los muchachos y esta cuestión, de pronto puede ser que eso también me pueda generar un problema jurídico, porque la ruta de convivencia escolar es muy delicada y es muy precisa y hay unos protocolos que se han establecido. Y como estamos hablando de acoso, ese tema es más delicado. Entonces, no sé de pronto qué luz usted me puede dar con respecto a ese punto, porque pues, me queda como me queda sonando ese punto. Muchas gracias. A ti, profe, la profe Milena Zuluaga y se alista Wilson Pinza. Ahorita vamos a ir dando respuesta ahí entre las dos, igual vamos a ir dando respuesta a las preguntas que nos hacen mis compañeros. Milena. Buenas noches. Buenas noches, Milena, ¿cómo estás? Ahí te escuchamos. Bien, gracias. Gracias. Una pregunta. La evaluación escrita que nos van a realizar se compone de actitud numérica o solo pedagógica. Depende de tu área, mi profe Milena. Esa pregunta es muy fácil. Si tú eres de matemáticas o de física o si vas a tener preguntas del núcleo de matemática, lo mismo los profesores de primaria. Si es de literatura, solo de español. Específica del área. Ah, específica del área. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Wilson Pinza. Sí, buenas noches. Una preguntita en cuanto a las preguntas que estábamos resolviendo. Cuando decía que los niños se agredieron físicamente y se agredieron verbalmente, la profe Camila nos dijo que era tipo 1. Y en nuestro manual de convivencia lo tenemos tipificado como tipo 2, porque es agresión física. Entonces, lo mismo que el compañero, esa aclaración la podemos encontrar en la ley 1620, los tipos de falta, porque los tipos de falta tipo 2 y 3 sí, pero en el caso del tipo 1 están también ya tipificadas para nosotros hacer esa adecuación a nuestro manual de convivencia y tener clara la norma. Agradezco su respuesta. Vale, profe Wilson. Jason y se alista Miladies. Buenas noches. Buenas noches. Disculpa, frente a la pregunta número 2, donde la respuesta era B, nos hablabas acerca de la pedagogía crítica. Personalmente nunca he leído algo sobre pedagogía crítica, creo que estoy un poquito oxidado frente a ello. Si nos pueden compartir material frente a la pedagogía crítica, algún autor, libro, PDF, perfecto, muchas gracias. Claro que sí, profe, ahorita les vamos a compartir la bibliografía. Milady, si se alista Eli Antonio. Sí, muy buenas noches. La pregunta mía va relacionada a la participación, ¿verdad? Yo en mi caso soy licenciada en matemáticas y física. Cuando concursé, mi concurso lo pasé por el área de matemáticas, pero en mi colegio me tienen en la física, es decir, yo estoy dando la física en mi colegio de grado 9, 10 y 11. Entonces, mi pregunta es, yo tendría que concursar por matemática, que es el área donde yo estoy nombrada, o por física, que es el área que estoy trabajando actualmente en mi colegio. Bueno, ahorita vamos a contestar esas
Eli Antonio, Buenas noches. buenas noches. Sí, era la parte de que si hay material para que ustedes nos divulguen, ¿cierto? Nos Profe, envíen. ya le vamos a compartir aquí, tanto en el chat de este grupo como en los grupos de WhatsApp. Ah, bueno. Y una pregunta, y cuando un docente realiza la prueba y por casualidad la pierde, ahí quedó todo, no hay nada más que hacer. Bueno, eso ya lo habíamos hablado en sesiones anteriores, pero ahorita lo tocamos. ¿Listo, mi profe? Bueno, gracias. Bueno, les voy a pedir que por favor, tratemos de hacer las preguntas con relación al módulo y si quieren, si es una pregunta que no se relacione con el módulo, si quieren escríbamelas en el chat, ¿listo? Voy a ir cerrando la primera tanda. Se alista Jenny Fals y Guillermo Eduardo. Jenny. Muy buenas noches. Agradecer por estos espacios. Son muy interesantes y creo que nos enriquecen. Pero tengo una duda, aunque usted acabó de decir ahorita que lo que no iba concerniente al módulo después, pero pues ya me dio la palabra. También es lo mismo. Yo soy licenciada en educación preescolar, estoy nombrada en una zona rural, pero en ese momentico soy PTA. Entonces ahí usted decía al inicio de esa parte de cómo debe presentarse al concurso. Ok, profe, ahorita miramos esas duditas. Los de aquí en adelante que tengan preguntas muy generales, me las escriben en el WhatsApp y se las contestamos en lo posible al final, ¿listo? Bueno, Guillermo Eduardo. Hola. Muy buenas noches para todos. Un agradecimiento muy especial por esta posibilidad de capacitación. Tú hace un momento pues decías de que la prueba que como tal que vamos a enfrentar los maestros es acorde a nuestra especialidad. Entendiéndolo así, pues básicamente la prueba de los docentes que somos de básica primaria, pues serían como las de mayor dificultad, dado de que nosotros, pues independientemente de que seamos docentes monógrado, multígrado o que rotemos áreas en nuestras instituciones educativas, pues de una u otra manera estamos empapados de todas las áreas del conocimiento. Mi pregunta va enfocada a que en ese sentido, la prueba como tal para los docentes de primaria va enfocada en todas las áreas del conocimiento como tal, o nos debemos dedicar a algunas específicas en cuanto al manejo pues de los dominios de las áreas, digámoslo así, en las instituciones educativas que elaboramos. Vale, profe. Ana Díaz y se alista Caterín Taliana Ortega. Hola, no, es la misma cuestión del PTA, que no se evaluarán. Ah, bueno, ahorita lo miramos. Entonces, Caterín. Buenas noches Taliana. Caterín Taliana, ¿sí? Respecto al módulo que estamos viendo hoy, que me parece súper interesante y le agradezco, digamos, como la luz que nos estás dando para digamos, afrontar esta prueba, ¿cierto? Soy nombrada en primaria, ¿cierto? Donde se ven, a pesar de que es primaria, se ven dificultades fuertes, digamos, en el aula con referente al acoso, con referente a que hay también maltrato intrafamiliar, ¿cierto? Súper que nos enfocaran de cuál sería como la ruta a seguir como docente. Sí, uno siempre habla con el estudiante, uno siempre sí, pero teniendo en cuenta la ley. Sería súper que uno dijera, no, es que la ley dice, es este caminito que deben de tomar. Pues realmente lo que quiere el ministerio que nosotros contestemos, ¿sí? Porque nosotros abarcamos en primaria, muchas temáticas. Discúlpame, mi profe Caterín. José Delio, por favor, cierras tu micrófono. Discúlpame, profe Caterín, es que se te escuchó cortado por la interferencia. ¿Podría repetir la última parte?
Sí, gracias. En el caso de primaria, que nosotros, como decía el profesor anterior, orientamos varias áreas, así nos toque rotación en un área específico, pero orientamos porque somos de básica primaria. Y nosotros afrontamos, digamos, a veces la problemática porque sabemos la situación del niño en casa, lo afrontamos no a veces teniendo en cuenta como la ruta, ¿sí? Es importante también que nos digas, o sea, o que nos enfoques o que nos focalices qué es lo que quiere el ministerio que nosotros contestemos. A veces solamente quiere el ser, a veces dice, oiga, esta profesora se va muy en la parte judicial y qué está pasando con el estudiante, ¿sí? Entonces es bonito que ustedes nos den una luz referente a esas respuestas. Gracias. Bueno, vamos a mirar ahorita esos aspectos. Las últimas 3 intervenciones. María Campo, Yorlín Vanegas y Liliana Marcela Torres. ¿Listo? Y ya, Cami, te preparas tú para hacer el comentario y miramos las aclaraciones. María. Bueno, mi duda es porque yo soy tutora PTA y estoy nombrada en propiedad en zona urbana, pero estoy laborando en zona rural. Entonces no sé en ese sentido cómo me puedo postular en la prueba. Ya miramos. Yorlín. Yorlín Vanegas. Hola, qué pena. Caterine Vanegas. Tengo una inquietud ahora sí. No, tiene la manito levantada Yorlín Vanegas, antes que tú. Ah, ok. Yorlín, ¿nos escuchas? Creo que tiene problemas con el audio. Lilian Marcela Torres. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Lo que pasa es que yo soy directivo docente y pues me pareció hoy la capacitación muy pertinente, ¿no? En cuanto a relación a todos esos casos y todo lo que se vive el día a día en nuestros colegios. Pero sí estaría interesada en ver, ¿ustedes tienen un módulo aparte para directivos? ¿O es la misma capacitación para profes y directivos docentes y PTA y todo ahí mismo? Bueno, esta pregunta la voy a contestar yo. Sí tenemos organizados unos módulos particulares para directivos docentes, los cuales estamos construyendo, son muy específicos. Entonces, el compañero José Delio, qué pena contigo, pero creo que se te está activando tu micrófono y estás interfiriendo. José Delio, por favor. Bueno, yo trato de no silenciarlos, pero me toca cuando ya. Bueno, les decía, vamos a sacar unos módulos para directivos docentes, ya los estamos construyendo. Digamos que la función del directivo docente es una función que es muy específica y muy dada hacia el tema administrativo, entonces requiere unas sesiones particulares, que además del trabajo que se está haciendo para el docente de habla en general, recuerden que son muchos temas y pues tampoco todos van a poder ser abordados, por eso siempre les insistimos que hay que consultar la bibliografía. Nosotros vamos a tratar de compartirles más bibliografía para que ustedes puedan tener fuentes de consulta en eso. ¿Listo? Pero eso les estamos informando a través de los grupos. Cami, tienes tú la palabra para hacer este cierre. Les agradezco que dejemos los micrófonos cerrados. Bueno, frente a las preguntas que hacían algunos profes en relación como al tema de la evaluación, recordemos que es una evaluación también pedagógica. Entonces, así como que se nos vayan a evaluar aspectos disciplinares, no. Y eso fue como uno de los aspectos más importantes que se habló con el Ministerio de Educación, porque se convertía en digamos que un arma de doble filo al momento de la evaluación. Entonces, elementos disciplinares, tan disciplinares como que no nos van a salir. Lo que sí se analiza es desde nuestro saber, desde nuestra área, desde nuestra disciplina, cómo se manejan estos 4 aspectos que yo nombré a lo largo de la presentación. Para los docentes PTA, la evaluación va en relación con su perfil. Si su merced es PTA, pero es docente de lengua castellana, entonces de acuerdo con
eso pues va. Si su merced es PTA y es coordinador, pues va en relación a coordinador. Entonces ya desde el nombramiento que nosotros tengamos es el tema de la evaluación. Ahora, frente a las preguntas que hacían algunos docentes, pero no recuerdo el nombre, sobre el tema de la ruta de atención integral, creo que se generaron inconvenientes con la pregunta 2 y 3, pues en la 2 básicamente lo hago, o sea, la pregunta iba encaminada hacia analizar todo lo que es el ambiente de aula y la formación ciudadana. Entonces, a veces, pues, lo que pasaba con un profe que decía, bueno, si yo no conozco estos aspectos del currículo oculto, pues, ¿cómo los puedo abordar? Entonces, sí es necesario, por ejemplo, aquí desde el grupo del MIT, considero importante enviar algunos documentos que nos hablen sobre esto, porque es importante que lo vayamos conociendo y lo vayamos trabajando. En la pregunta que generó mayor confusión, porque pues se dice que es un problema de acoso escolar y entiendo que todos la referenciaron como tipo 2, el tema iba, los educadores de una institución educativa enfrentan problemas de acoso. Entonces, el segundo enunciado dice, los educadores reconocen que es un problema complejo y común en un contexto de violencia familiar y social. Por esto, y ahí es lo que yo les hablaba, del diseño de los manuales de convivencia, la adaptación de los manuales de convivencia. Sé que el marco de referencia legal pues, nos determina unos elementos de aplicación al escenario normativo que obviamente se tienen que tener en cuenta de acuerdo a la ley. Pero según en la pregunta, es que también va de acuerdo con el sentido en cómo se orientó la pregunta, la idea era manejar en esa duda que todos tenían, la posibilidad de darle las herramientas a los docentes para que participen también en todos los procesos de convivencia escolar y puedan contribuir a que todo el tema del clima o ambiente de aula mejore desde diferentes perspectivas. Sí lo podemos tomar de pronto como responsabilidad del psicólogo y el coordinador, porque en el tema legal o en el debido proceso así está estipulado. Pero la pregunta no era, bueno, ¿a quién le mandamos el caso? ¿Sí me hago entender? Sino cómo actuarían los docentes en relación con este contexto de aula y con este contexto que pues es una realidad que pues muchos docentes tenemos y demás. Ya la profe Joana pues me ayudará a explicar un poquito más el tema del aspecto legal, que ella pues lo maneja con mayor propiedad. Y pues esas eran las preguntas que tenían los profes. Muchas gracias para todos. Bueno, compañeros, ahí les coloqué en el chat de esta sesión algunos de los materiales a propósito de sus preguntas de cómo es que ve el ministerio el tema del manejo de las rutas. Hay que decirlo, miren, hemos tenido una evolución de rutas casi cada 2 años. Están modificando las rutas de atención. Aquí les hemos compartido algunos de los documentos más, digamos, como que más utilizados por parte del Ministerio de Educación para definir de qué manera se aplican las rutas de convivencia escolar. Pero en particular quiero mostrarles particularmente que se los envié acá, es lo voy a proyectar, es una infografía de cómo está la ruta, cómo está definida la ruta escolar, cómo debemos los maestros de alguna manera atender diversas situaciones. Me dicen si ahí lo están viendo. ¿Sí? ¿Ahí ya lo están viendo, compañeros? No, yo. No, aún no. Bueno, esperemos que cargue, eso se demora un poquito, es que el internet está como... Listo, ya se ve. Listo, entonces, como ustedes pueden ver en la infografía, está la ruta y están los niveles. Esto es algo muy importante. La 1620, que cuando nosotros hablemos de convivencia escolar, nos vamos
sí o sí a la 1620 y a su decreto reglamentario. Esto es un poquito lo que vamos a hablar la próxima sesión, que es la última de este módulo, es cómo manejamos los maestros las rutas de convivencia escolar, porque indistintamente de digamos que del área en la que estemos desempeñándonos, sea preescolar, sea primaria, sea secundaria, en las diferentes áreas del conocimiento, este va a ser un componente fuerte. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, una de las grandes problemáticas que presenta la educación es el manejo de la convivencia. Ustedes se dieron cuenta o sea, si comentaron con algún compañero o compañera, el componente principal de esta evaluación pasada para el ingreso a la carrera docente se centró muchísimo en el manejo de convivencia. ¿Qué estamos viendo ahí? Los niveles que establece la 1620. El Comité Nacional, los comités municipales y distritales, y el que verdaderamente funciona, que es el Comité de Convivencia Escolar, porque los otros, a mi juicio, dentro de la experiencia que he tenido, son más de adorno, no están. Desafortunadamente para el Estado no ha sido una necesidad apoyar este tema de la convivencia escolar. Se lo dejan a los maestros. Se lo dejan, lo sueltan a los maestros son los quienes tienen la responsabilidad de responder por la convivencia escolar. Y esa es digamos, esa es como la justificación. ¿Cuáles son, y ahí ustedes los están viendo, los enfoques? Entonces, cuando las compañeras nos preguntan, venga, ¿qué es lo que quiere el ministerio que los maestros, y no lo pensemos tanto, si bien es cierto nos estamos preparando para una preparación de un examen, pues esto también nos tiene que servir para prepararnos dentro de nuestra vida como maestros y maestras, ¿sí? No solamente estamos respondiendo esto y no nos puede servir únicamente para superar una prueba. Utilicémoslo también para cualificarnos dentro de nuestra profesión docente. Esos 4 componentes que ustedes ven ahí, que es el de promoción, prevención, atención y seguimiento, son las responsabilidades que todos los integrantes, óigase bien, todos, no solamente el coordinador, la coordinadora, el rector, la rectora, orientación escolar, el docente de aula, no solamente ellos o quien es toda la comunidad educativa. Primero, promoción. La promoción en los ambientes de convivencia escolar es un componente que debe estar clave, y cuando ustedes hacían preguntas sobre el manual de convivencia, que es algo muy importante, es cómo articulamos acciones de convivencia para promover la paz y los ambientes sanos en las relaciones humanas de nuestros estudiantes. Entonces, cada vez que nosotros tengamos en la cabeza, los maestros y las maestras no actuamos y no debemos actuar, no es el deber ser. Entonces, acá hay una pregunta, y esto tiene que ver con una de las preguntas que les planteaba Camila. El deber ser no es solamente actuar cuando ya tenemos el problema encima. El deber ser es cómo hacemos como maestros y maestras para promover climas escolares que sean sanos. ¿Cómo prevenimos para que no ocurra situaciones de agresión, de violencia al interior de las escuelas? ¿Cómo ya cuando la situación se nos presenta, cómo la atendemos? Que son los protocolos, precisamente ahí en el nivel de atención es donde aparecen los protocolos, donde toman fuerza los protocolos, y cómo le hacemos seguimiento. Esto es clave, clave. Si en algún momento el maestro o la maestra tiene, digamos, la duda al respecto de cómo hacer seguimiento, recuerde lo que usted hace en la cotidianidad. Usted registra en el observador del estudiante, usted cita padres, usted hace seguimientos pedagógicos, usted hace remisiones a las diferentes instancias, ahí usted está haciendo seguimiento.
¿Qué pasa? Y los maestros ya aquí generando, cuando nos metemos en problemas en manejo de situaciones de convivencia, cuando no tenemos claro que no es solamente reportar el caso, sino hacerle seguimiento. ¿Cómo lo acompañamos después de? Porque la ruta es completa, ¿cierto? Ahí están ustedes viendo, digamos, cómo, voy a ir avanzándolo un poquito aquí, lo que ustedes preguntaban, los tipos de situaciones. Muchas veces se nos ocurre que las situaciones de convivencia, no se nos ocurre, pasa, que las situaciones de convivencia tipo 1, que son, digamos, manejables dentro de un nivel próximo, cercano, inmediato, cuando no lo hacemos, empiezan a escalar. Por eso, cuando hablamos de tipo 2, estamos hablando de algo sistemático, de algo repetido. Pero ojo, cuando el maestro tiene o la maestra tiene la responsabilidad, si estoy frente a una situación leve, le doy atención dentro de la estancia inmediata. Esto tiene mucho que ver con la organización de los manuales de convivencia y esto es otra charla que también la hemos trabajado. Creo que la tenemos grabada en el canal de YouTube para que ustedes la revisen. ¿Cómo debemos atender preventivamente? Miren que el nivel tipo 1 es una acción preventiva, porque es que estamos hablando de que existe una afectación, pero que no compromete la dignidad y la libertad de los individuos. Cuando ya se compromete la dignidad, la libertad, la salud, la vida, entonces ya está empezando a escalar esta situación. Entonces, aquí alguien preguntaba sobre cómo hacemos para que el manual de convivencia, claro, esto es clave y aquí está la estructuración, cómo cogemos estos tipos de tipologías, cómo cogemos esto y lo vamos encauzando en la vida escolar. ¿Qué pasa con una situación tipo 2? Ya es la que se vuelve repetitiva. Entonces ya no es solamente, ojo, una situación tipo 1 puede ser un estudiante que de manera, digamos, no, sin intención, empuja a otro. Lo empujó y hubo una reacción, un pequeño enfrentamiento, pero no pasó a más. No se agredieron a las manos, no se fueron a las manos, Pero resulta que el estudiante, entonces uno dice, bueno, ¿y esto es tipo 1 o es tipo 2? Si la situación de convivencia se dio, por ejemplo, porque estábamos en el patio del descanso y el estudiante pasó corriendo y empujó al otro. Y se dijeron, se rozaron, pero fue una situación que quedó ahí, que se pudo manejar, que no hubo lesiones graves, estamos hablando de una situación tipo 1. Ah, pero es que resulta que ese accidente que se dio en el patio del colegio fue resultado de una situación que venía pasando atrás. De pronto no es una lesión grave, pero hay una agresión de pronto verbal más profunda. Entonces, ya, como eso venía de atrás y nuestros estudiantes tienen esas condiciones a veces, entonces allí es donde entramos a identificar una tipo 2. Pero ojo, si ese evento no generó una afectación a la vida y a la dignidad del individuo, ahí es donde hay que discernir. Pero si ya estamos viendo que hablamos de una lesión personal, que algo ya es que es más subido de tono, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que ya es una cuestión tipo 3. Y ojo, la situación tipo 3 no necesariamente tiene que ser un evento que venga de atrás. Ahí se desprende de la 2. Porque puede ser una única situación, pero que genera una tal lesión que es grave y automáticamente pasa a la tipo 3.
A veces cometemos el error, los maestros, de que decimos y cuando tramitamos los conflictos y decimos, no, es que fue la primera vez. No, sí, pero es que le dio un puño en la cara, ¿cierto? Y le dejó el ojo morado. Ese es el tipo de situaciones que se presentan en la escuela. Eso se nos da. Ahí está, los que me están preguntando de dónde está la infografía, yo se las pegué ahí aquí en el chat de la llamada. 3 documentos claves. La infografía, un documento muy interesante de la Secretaría de Educación de Bogotá, que establece las rutas y los protocolos, a veces que nos preguntaban los compañeros, una compañerita que nos decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos va a preguntar el ministerio? Ahí encuentran ustedes una información muy, muy clave. Y el tercer link que les envié es una página, es un documento muy interesante. Cuando estaba el programa de Colombia Aprende, ahí hay una serie de material, permítanme, yo les voy a proyectar para que ustedes lo puedan consultar y lo miren y lo analicen. Aquí ustedes van a encontrar en ese link, ¿sí? ¿Ahí ya lo están viendo? Se demora un poquito en cargar, está un poquito lento. Pero bueno, me avisan cuando ya lo estén. Ahí creo que ya empezó, ¿sí, Cami? Creo que ahí ya, ¿sí? ¿Listo? Ya. Listo. Ahí este material es muy interesante, porque este material ustedes lo ven a través de videos, cómo atender y cómo poner en marcha las rutas de atención escolar. Es un material que ya tiene sus añitos, pero es muy interesante. Es muy interesante porque ustedes ahí van a poder ver. Y este material fue creado, a propósito de lo que nos pregunta la compañera directiva docente, para los directivos docentes, para que los directivos docentes también supieran cómo activar la ruta, cómo hacer los seguimientos, y todo esto les sirve. Bueno, digamos que es un tema, la semana entrante vamos a seguir trabajando el tema de este módulo de convivencia. Voy a estarles acompañando un poco más desde lo jurídico. Lo hemos visto desde lo pedagógico, lo hemos visto, sí, de hoy en 8 días vamos a trabajar el término jurídico y lo vamos a hacer también así como nos lo hizo hoy Camila, como nos lo hizo Juan Camilo hace 8 días, donde vamos a hablar con cosas concretas. Tal vez ustedes lo saben, yo hago parte de la Comisión Jurídica de FECODE y la fortuna que tengo es que me llegan muchos casos y eso le permite a uno ejemplarizar en estos procesos de formación. Entonces vamos a también aprovechar este espacio. Sobre las preguntas concretas de las inscripciones, bueno, la profe Camila ya clarificó el tema de los PTA. Ya sabemos, entonces los PTA van a tener unas condiciones. Va a haber unos núcleos del área de conocimiento. Van a estar, digamos, pero no tendríamos, digamos, una componente muy fuerte disciplinar, a diferencia de experiencias pasadas de la evaluación de competencias, que sí era muy disciplinar. Los primeros que presentamos, yo personalmente presenté 3 exámenes, de los primeros que hicieron cuando era evaluación de competencias, y eso era muy disciplinar. En esta oportunidad vamos a encontrar una prueba que se construye desde la praxis pedagógica. Eso es un elemento fundamental. Desde la praxis pedagógica, ¿eso qué quiere decir? Nos van a poner en el escenario de aula, nos van a poner en el escenario de lo que pasa en la escuela. Si soy de preescolar, me van a poner en el escenario de preescolar. ¿Qué va a pasar? Ustedes tienen que revisar, o al momento en el que ustedes se vayan a inscribir, en qué área ustedes aparecen. Si ustedes necesitan hacer una actualización porque tuvieron un cambio, una homologación, es importante que estén súper pendientes porque deben pasar esa novedad a su entidad territorial. Lo que decía la profe, si yo soy de matemáticas,
pero resulta que estoy enseñando física por necesidad del servicio, pero ¿qué va a pasar? Si su rector, y en esto va a ser muy sincera, si su rector o su rectora no le han hecho el cambio administrativo del perfil, a usted no le van a poder modificar el tipo de prueba. Esto es claro, o sea, lo que usted aparezca en su hoja de vida, eso que aparezca ya en su hoja de vida en la Secretaría de Educación, sobre eso es que le van a hacer a usted la prueba, ¿cierto? Dice, ¿qué pasa si el maestro estuvo en comisión por 3 años? Si está actualmente en comisión y si esa comisión es no remunerada o es una comisión de servicios, pues hay que decirlo, la resolución dice que no se puede presentar porque tiene que estar en el ejercicio activo de la docencia. Si estuvo en una licencia no remunerada o si está en una licencia de comisión de en una comisión de estudios o en una licencia remunerada, también tampoco está ejerciendo. O en un encargo en funciones. Tiene que estar ejerciendo Joana, pero es que resulta que yo estuve el año pasado en una comisión, pero ya estoy otra vez en el aula. ¿Me puedo presentar? Sí, se puede presentar porque es al momento en el que van a presentar la prueba, estar ejerciendo el cargo y tener los requisitos de las 3 evaluaciones, que no sean inferiores a 60%. Creo que además ahí nos han compartido mucho más material. Muchas gracias, profe Wilson, que nos envió la 1620, esa es la cartilla que nos ofrecen para poderla comprender. De hoy en 8 días vamos a mirar más en detalle la 1620, pues no los vamos a atafagar con tanta información porque es mucho. Los maestros y las maestras definitivamente hacemos mucho trabajo en la escuela y por fuera de ella. Entonces, profe Camila, no sé si quieras hacer un mensaje de cierre del espacio. Cami, ¿está por ahí? Camila. Bueno, yo sé que hay muchas personas que quieren hablar. Vamos, si quieren, ya miro. Ahí, Cami, ya puedes activar. Hola, sí, ya. Qué pena. Bueno, espero pues que estos espacios de formación pues nos sirvan a todos. Les agradezco su tiempo, su paciencia, su comprensión, sus saberes y les deseo los mejores éxitos a todos en este proceso de ascenso y reubicación, recordando que pues frente al gobierno nacional y FECODE hay un compromiso, que son 2 procesos de ascenso, 2024 y 2025, y ya el siguiente que sería la tercera corte del curso. Entonces no olvidemos que hay 126,000 movimientos y que tenemos que luchar para que sea así. Listo, mis profes, un abrazo cordial, mil gracias a todos, mis agradecimientos y espero pues les vaya muy bien. Muchas gracias a Joana, muchas gracias al equipo del MIT y a todos los profes que hacen esto posible y a la Escuela de Formación Política y Sindical Oscar Contreras. Mil gracias. Profe Joana, sí. ¿Me regalas unos segunditos para hacerte una consulta con respecto a lo último que usted comentó sobre cómo se tiene que inscribir en la evaluación? Nosotros firmamos algo que llama el protocolo, ¿cierto? Y ahí en el protocolo, en la parte superior, escribimos en qué nos estamos desempeñando. Entonces, en el caso de quienes por situación de prestación del servicio, yo soy de matemáticas, por decir algo, y me pasan a dar, por decir otra asignatura similar como física, como dijo la profesora, entonces se inscribe es con lo que está en el protocolo de desempeño, en lo que uno registró o con lo que está trabajando en el momento. Es importante que revisen
cómo aparecen al momento en el que se van a inscribir, eso ya lo habíamos mencionado, cuál es el área en el que usted aparece y si requiere hacer actualización en el momento. ¿De dónde se revisa eso? Cuando se inscriban. Cuando se inscriban, ustedes van a aparecer habilitados y a ustedes les va a aparecer un área de conocimiento. Ahí, si es necesario, entonces ahí se hace la actualización. Recuerden que hay una etapa de reclamación de inscripciones. Ahí es donde ustedes deben, en esa etapa, informar y verificar cuál es el área que ustedes tienen efectivamente y cuál es la que están ejerciendo, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Las entidades territoriales tienen generalmente el registro de sus hojas de vida en el área que ustedes presentaron concurso y donde fueron nombrados. Pero como después hay novedades, entonces hay que estar pendientes de esas novedades. Pero bueno, tranquilos, eso lo vamos analizando. Igual vamos a tener, yo sé que hay 1000 preguntas, pero vamos a tener, de aquí tenemos un espacio larguito antes de la prueba para seguir resolviendo. Una buena noche, mis compañeros, revisen el material que hoy compartimos, estúdienlo y de hoy en 8 días pues nos vamos a ver con el tema culminando este módulo. Vamos a verlo desde un poco más desde la competencia, digamos, desde el tema legal. ¿Listo? Entonces, mis profes, que tengan una buena noche. Gracias por ser tan juiciosos. Descansen y ahorita les vamos a pegar en los grupos de WhatsApp los links de todo el material que compartimos en esta sesión. Un vital abrazo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Gracias, mi Cami, por tu tiempo. 1000 gracias. Con mucho gusto. Buenas Un noches, saludo para todos. muchas gracias. Gracias, Joa, por invitarme y tenerme en cuenta. Siempre. El MIT Bogotá, el MIT Nacional es una familia y siempre vamos a estar prestos a colaborarles en lo que ustedes necesiten. Sí, señora, así es. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, muy amables. Una buena noche, gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias. Buenas noches. Ya les voy a compartir en los grupos el material, ¿listo? Gracias, doctora Joana. A partir de este momento.